Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos en este jueves 4 de marzo del 2021? Bueno, pues retomando una vez más las noticias, pues nos encontramos con esta noticia de Pemex, increíble. La deuda maldita que tenemos pendiente gracias a los gobiernos anteriores. Bueno, pues una de varias, ¿verdad? Porque no es la única, hay varias. Entonces, retomando una que ya se ha comentado tantas veces y que no nos acostumbramos a encontrarnos nuevas sorpresas, cada vez con una sorpresa tras otra, pero todas son muy desagradables en general. No sé si realmente existirá alguna buena sorpresa que hayan dejado los gobiernos anteriores. Bueno, pues les empiezo a leer la noticia esta que dice así: Pemex gastó 32 mil millones en deudas de gobiernos pasados. En el primer bimestre del año, enero y febrero, Petróleos Mexicanos dispuso de 32 mil millones de pesos para pagar viejas cuentas a proveedores que les adeuda de gobiernos anteriores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y también correspondientes a los últimos 2 años de la actual administración. Según algunos empresarios, para poder cobrar esos trabajos realizados les piden comisiones, comisiones, traducido en otras palabras, ¿verdad? Como lo dice claramente, son sobornos, que en algunos casos alcanzan hasta el 30% de la deuda total. De confirmarse, estaríamos ante un grave caso de corrupción, como sucedía en administraciones panistas y priistas, en la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, ahora a cargo de Marcos Manuel Herrería Alamina, el hombre de confianza del director general Octavio Romero Oropesa. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que todavía estas personas ya se quedaron con ese sistema de que hacemos lo que es nuestra chamba, pero me tienes que pagar. Si quieres que hagamos nuestra chamba como corresponde, me tienes que pagar. O sea, aparte de estar recibiendo un salario muy bien remunerado, pagado con los impuestos de todos, aparte optan por la corrupción, por tomar ese camino del que tanto se ha estado hablando durante 2 años y que parece que no terminan de entender que la corrupción debe parar inmediatamente. Bueno, pues estos señores al parecer siguen con la misma, continúan tratando de levantar ese viejo sistema de corrupción por el que tantos políticos, artistas, comunicadores están peleando para que regrese. ¿Por qué? Porque eso significa corrupción. A cambio de hablar bien de un gobierno, a cambio de no mencionar noticias que perjudican a los mexicanos, recibían dinero que era para servicios sociales, tanto como podrían ser para pavimentar calles, para alumbrados públicos, para medicinas de los hospitales que tanta falta nos han hecho durante tantos años. Bueno, pues ese dinero, en lugar de encauzarse hacia eso, iban hacia las bolsas de esta bola de corruptos. Incluso muchas personas ahora, después de haberse enterado, en este caso artistas que recibían dinero que era mal habido, pasando del gobierno hacia las empresas donde laboran, estaban molestos porque dejaron de recibir ese dinero mal habido, ese dinero producto de ladrones que eran los que estaban encima de ellos, los jefes, se encargaban de proveer ese dinero para que tengan, porque no les costaba nada obtener ese dinero. Ese no era fruto de trabajo, no era fruto de ganancias, no, ese era producto de robo, producto de corrupción. Y bueno, muchos artistas realmente no les importaba, solamente quieren su dinero, por lo que tantos están peleando, por lo que tantos siguen protestando hasta el día de hoy. Parece que realmente en sus mentes la palabra corrupción no tiene ningún efecto, no significa nada, significa algo como el aire que respiramos. Es necesario en el mundo de ellos, pero no en el nuestro. Eso se acabó. Bueno, continuando con este tema, dice:
En esos pagos atrasados de Pemex que se controlan y autorizan desde la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, acusan a Carlos Ángel Pérez como quien solicita dichas comisiones y supuestamente es enviado por Marcos Herrería. Varias notas y columnas de diversos medios también aseguran que del Ángel Pérez es el negociador del director corporativo y que se le ve seguido en las oficinas centrales. Bueno, pues dice, continuamos, este problema ha aumentado la tensión y distanciamiento que existe desde el primer año del gobierno entre la Secretaría de Energía y el director general de Pemex, quienes al estar confrontados, lejos de ayudar, representan un obstáculo en el cumplimiento de las metas que se ha propuesto en materia petrolera el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca alcanzar una producción diaria de 2 millones de barriles de crudo a fin de poder aumentar también la refinación de petróleo y dejar de gastar miles de millones de pesos en la importación de gasolinas para el abasto nacional. Ese es otro problema que desde años siempre ha estado presente en México. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, ellos tienen sus refinerías, tienen sus petroleras, sus autos de gasolina, ¿verdad? Normal. Entonces, pero aquí en Estados Unidos el petróleo, la gasolina, perdón, aumenta. Y pues bueno, no repercute tanto en los bolsillos porque pues obviamente es una economía la más desarrollada. Entonces pues no es gran cosa, sí representa un gasto extra, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden superar sin problemas. En cambio, en México, ¿cómo es posible que se esté pagando el mismo precio de la gasolina que se paga en México, se pague en los Estados Unidos? Eso no es posible. No se gana en dólares, hablando de que la moneda peso mexicano y el dólar estadounidense tienen una diferencia 20 veces una moneda, una unidad de un peso hacia un dólar. ¿Cómo vas a comparar tu salario que ganas en pesos a los que ganan en dólares? Por ejemplo, en los Estados Unidos, el galón de la gasolina, un galón de gasolina te puede llegar a costar $3, por poner un ejemplo. No es el precio promedio, pero sí es un precio real que existe. Hay precios más abajo y precios más arriba, dependiendo de las zonas y los estados. El precio fluctúa mucho. Pero bueno, por poner un ejemplo, que es un precio real, $3 un galón. ¿Cuántos litros son? Bueno, pues alrededor de un poco menos de 4 litros, ¿verdad? Un galón. Entonces, hablando cuánto cuesta el litro de gasolina en México, en comparativa viene resultando el mismo valor, el mismo precio de la gasolina en México y en Estados Unidos, y con economías diferentes. Obviamente eso no es un precio adecuado, tomando en cuenta que México tiene su propia gasolina, su propio petróleo, produce su propio petróleo, tiene su petróleo, extrae su petróleo. Entonces, ¿cómo es posible que se esté pagando el mismo precio si México tiene su propio petróleo? Entonces, no hay ninguna lógica ahí. Lo que pasa es que la mala administración, el comprar gasolina americana, porque eso sí, todo lo que viene de Estados Unidos es muy superior. La mentalidad de muchos políticos mexicanos, que si lo hacen en Estados Unidos está mejor. Si lo hacen en Estados Unidos está bien. Es obvio que Estados Unidos maneja estándares de calidad muy altos, claro que son buenos, claro que todo es bueno. Pero eso no es de gratis, han tenido que trabajar desde abajo para poder lograr esa calidad, cosa que no se está haciendo en México. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que exactamente en México se puede tener una gasolina al equivalente al salario que existe en México, que son pesos. Sí, que no cueste tanto la gasolina. En pocas palabras, una gasolina con un precio más bajo. Lógico, eso es lo correcto, eso es lo que tiene que suceder.
pero los amantes de todo lo extranjero, los malinchistas políticos que se han encargado de hacer todo ese tipo de negociaciones, ¿verdad? Claro que jamás tomaron en cuenta al resto de la población, como ellos obtenían grandes cantidades de dinero, que no significaba nada para ellos ese precio de la gasolina elevado. En cambio, el resto de la población, a toda la gente que han estado empobreciendo, sí les afectaba. 60% de la población. Y el resto pues bueno, pues recibían sus sobornos, se les pagaba desde sus servicios el mantenimiento de sus casas, el personal que tenían que se encargaba de alimentarlos, de cuidarle a sus autos, de darle el mantenimiento a su casa, de dar el mantenimiento corporal, incluso el servicio de sus uñas, el servicio de sus cortes de pelo, todo eso pagado por el erario. Todo eso viniendo, claro que no les costaba nada. ¿Qué más les da si subía o bajaba la gasolina? Ellos de todas maneras tenían su dinero íntegro, porque ni siquiera eso pagaban. Todo eso se les pagaba con dinero de los pobres, con el dinero de personas que deberían de tener una casita más o menos decente de acuerdo a las temperaturas en donde se viven. Por ejemplo, hablando de eso que casi nunca se menciona, o solamente una vez al año se menciona, estos casos de los tarahumaras que viven a temperaturas extremas, y las casas en las que viven son realmente inadecuadas para ese tipo de climas. Son casas muy pobres, son casas muy humildes, y sin embargo ellos están sobreviviendo ahí. ¿Por qué? Porque bueno, obra de la corrupción. Si no existiera tanta corrupción, ellos podrían tener unas mejores viviendas adecuadas hacia esas áreas con climas tan, ¿cómo se dice?, tan altos en ciertas temporadas y tan bajos en otras. Y todo eso se lo debemos, bueno, pues gracias al mal manejo de estos políticos que no hicieron más que endeudar, y todavía, por si no fuera suficiente, dejan una deuda que hay que pagar, una deuda que está para los hijos o para los nietos, ¿verdad? Que son los que van a terminar de pagar. Si realmente se dijera, en este momento vamos a pagar todos nuestra deuda, hay que pagar la deuda como dé lugar, ¿cuánto tendríamos que pagar cada quien por persona, por habitante en el país? Aproximadamente, ¿qué serían? 20,000, 40,000, 50,000 pesos, que personas jamás han visto en su vida, ni la verán juntos, ¿no? Pero bueno, esa es una realidad que existe ahora. Eso es algo de las cosas que está combatiendo el presidente, pues, que a lo que realmente mucha gente le molesta el hecho de que se estén haciendo estos cambios muy necesarios para detener la corrupción y para que el dinero fluya hacia donde debió de haber estado fluyendo todo el tiempo, que vendrían siendo programas sociales, para desempleos, para las personas cuando no puedan trabajar, cuando estén enfermas, tener un sistema que les permita sobrevivir en esos días. Personas que viven al día con su sueldo, personas que venden chicharrones, tamales en la calle, refrescos. Esas personas también tienen derecho a una asistencia social, a un seguro social, al cual nunca han tenido. Pues bueno, al ser mexicanos, al haber nacido en México, están aportando, porque todos, incluso las personas que se les llama comercio informal, todos ellos pagan impuestos, todos pagamos impuestos, desde el momento que compramos una soda, desde el momento que vamos y le consumimos a la tiendita de la esquina los pastelitos, galletas, cualquier cosa, estamos pagando impuestos. Todos estamos pagando impuestos. O a lo que voy es que los pobres siempre estamos pagando impuestos. Entonces los impuestos son necesarios, eso es algo que no se puede evadir. Es tan necesario como el alimento que recibimos diario. Sin impuestos
no se podría sostener una sociedad, así de fácil. Entonces, los recursos que han sido desviados que le corresponde a las personas, a las ciudades, pueblos que se han quedado marginados, pues todo ese dinero ha ido a parar a residencias, paraísos fiscales, propiedades en el extranjero y en muchas otras cosas, parientes, cuentas a personas que habitan en el extranjero que ni siquiera saben que hay una cuenta a su nombre, pero existe esa cuenta que son dineros, fondos sucios. Bueno, pues hasta aquí la dejamos con esto, porque bueno, realmente esta deuda que nos dejaron es muy grande, y creo que todavía da para mucho más. Pero ¿usted qué opina? Su opinión es lo más importante. Recuerden que próximamente se tiene que tomar una decisión en cuanto si regresamos a ese sistema, lo que quiere decir, estos partidos políticos que impusieron esto están buscando regresar todo ese sistema hacia atrás, y tenemos hay un momento en el que todos vamos a tener que decidir si regresamos a ese sistema o avanzamos y damos un paso hacia adelante para mejorar todas nuestras vidas y dejamos eso atrás solamente como una pesadilla, como un mal gobierno que existió. Tal vez este sea el momento. Bueno, su opinión es la que cuenta. Si les gustó este video, por favor déjenme un like, compartan mi video y lo más importante, por favor suscríbanse. Gracias por tomarse el tiempo para ver mi video. Gracias.